por ateromatosis, una placa ateromatosa, o también un estrechamiento no ateromatoso, ¿no? Que puede ser por espasmo coronario, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la circulación coronaria para que ustedes tengan una idea de esta ya que en los trazados electrocardiográficos, en las diferentes derivaciones, cuando se alteran, por ejemplo, la cara inferior, ¿no? Irrigada generalmente por la coronaria derecha, ¿no? Vemos eso en las derivaciones 2, 3 ABF. Cuando hay una alteración en la cara anterior septal, de cambios pues en B1, B2, B3, derivados de un problema a nivel de la arteria coronaria descendente anterior, o cambios en 1, ABL, B5, B6, ¿no? Cambios por problemas a nivel de la arteria circunfleja, ¿no? Con sus ramas marginales. Entonces, esa es la idea de que ustedes tengan una visión de la anatomía de las arterias coronarias, ¿no? Ustedes saben que los primeros ramos de la arteria aorta son las arterias coronarias, ¿no? La coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda se subdivide en dos, ¿no? Tiene el tronco, la arteria descendente anterior que corre por el surco interventricular, irriga la cara anterior del corazón, ¿no? Con sus ramos diagonales y sus ramos septales, ¿no? La circunfleja, que irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? Con sus ramos marginales, ¿no? Las diagonales irrigan parte de la cara anterior y parte de la cara lateral. Entonces, este es en cuanto a la coronaria izquierda, de tal manera que cuando nosotros tenemos, por decirle, una lesión proximal de la arteria descendente anterior, ¿no? Van a producir pues cambios en la respectiva cara, ¿no? En la cara anterior, cambios a nivel septal, ¿no? Que van a dar lugar a la evaluación, pues, ya sea ecocardiográfica o un TEN, una tomografía espiral multicorte, exámenes que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, en cuanto a la anatomía del lado izquierdo. En la anatomía de la coronaria derecha, ustedes ven acá un ramito que es esta arteria va a irrigar el nodo auriculoventricular, ¿no? El nodo auriculoventricular, ¿no? Que es importante porque ustedes saben que el nodo auriculoventricular pues inicia el potencial de acción para la contracción ventricular, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Entonces, cualquier obstrucción de esta arteria coronaria puede causar isquemia o causa isquemia a nivel del nodo sinusal y produce pues trastornos, ¿no? de bloqueos sinusales, ¿no? Y a su vez, esta arteria distalmente, ¿no? Da ramos pues marginales y da dos ramos, que es un ramo ventricular posterior, ¿no? Eh, y un ramo descendente posterior que también da ramos septales, ¿no? Entonces, de acá de esta arteria, de la ventricular posterior, va a salir un ramito que irriga el nodo auriculoventricular, ¿no? Que irriga el nodo auriculoventricular y ante cualquier obstrucción de la arteria coronaria puede también ocurrir pues isquemia a nivel del nodo auriculoventricular y producir pues bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Con la consecuencia de una bradicardia que puede comprometer más el estado hemodinámico del paciente. Entonces, esa es la idea de que ustedes tengan una visión así pequeña de la anatomía coronaria, como les digo, que mediante el electrocardiograma, cuando haya cambios en las diferentes derivaciones que les he nombrado, ¿no? Uno va a tener la idea de cuál de las arterias esté probablemente comprometida, ¿no? Ahora, se habla de una dominancia, ¿no? Una dominancia derecha o una dominancia izquierda. Se habla de dominancia derecha cuando la arteria coronaria derecha da el ramo descendente posterior, ¿no? Este ramo descendente posterior
Cuando la da la coronaria derecha se dice coronaria derecha dominante. O cuando la da la circunfleja, ¿no? El ramo ascendente posterior se dice coronaria izquierda dominante. En algunas oportunidades lo dan los dos, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Entonces ahí se habla de coronaria o dominancia compartida, ¿no? Tanto derecha e izquierda. Este es un breve resumen de la anatomía para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, a veces hay cuadros pues de infarto, ¿no? Por obstrucción de la arteria descendente anterior, que tiene sus ramos septales, estos ramos septales que irrigan el septum interventricular, necrosa el septum, ¿no? Por la isquemia prolongada, se necrosa el septum y puede haber comunicación interventricular, o sea, se produce un orificio ahí comunicando ya los dos ventrículos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver eso en pacientes pues que vienen con cambios anteroseptales, ¿no? En el electrocardiograma, lo examinan cuando llegue y cuando el paciente pues está ahí en observación unas 2, 3 horas y de repente comienzan a ajustar un soplo a nivel pues de mesocardio o producto pues de una ruptura del septum interventricular. Entonces esa es la idea de que ustedes conozcan un poco la anatomía. Acá tenemos la anatomía de la circulación coronaria, ¿no? Donde se producen los cambios más frecuentes ateromatosos son en las arterias epicárdicas, ¿no? En las arterias epicárdicas. De ahí salen, pues, las arterias intramurales, ¿no? Que corren en el mesocardio, ¿no? Y finalmente terminan en el endocardio. Cuando hay un problema obstructivo, la isquemia comienza en el endocardio y va en forma ascendente hasta hacerse a nivel de toda la pared, ¿no? A nivel de toda la pared. Entonces este plexo subendocárdico es donde se inicia pues la isquemia ante una obstrucción de la arteria coronaria epicárdica, ¿no? Ustedes ven acá que los vasos acá tienen mayor calibre, ¿no? Durante la diástole. Y se comprimen durante la sístole, ¿no? Ustedes miren la diferencia entre uno, la diástole, y la sístole, ¿no? Ese es el motivo de la circulación. Ustedes saben que las arterias coronarias se irrigan durante la diástole, o sea, se cierran las válvulas semilunares aórticas y para que se produzca la diástole ventricular y en ese momento también se está irrigando en ese momento de relajación del ventrículo izquierdo, ¿no? Se está irrigando las coronarias, tanto derecha e izquierda, ¿no? Durante la fase diastólica es que estas coronarias van a irrigarse. En cuanto a la fisiología de las arterias coronarias, ¿no? Hemos visto que se dividen pues en arterias epicárdicas, que son vasos que ofrecen poca resistencia al flujo, ¿no? Poca resistencia al flujo, son llamadas arterias de conductancia, ¿no? Son las llamadas arterias de conductancia. Y en arterias intramiocárdicas, ¿no? Es lo que está acá en la región intramural, ¿no? Intramiocárdica, ¿no? En donde se produce la mayor resistencia al flujo, ¿no? Que son fundamentales en la regulación de elemento coronario, ¿no? De este flujo coronario, ¿no? Entonces, estos son dos lugares de arterias, tanto epicárdicas como intramiocárdicas, que van a dar lugar a la primera, una resistencia al flujo, y la segunda, pues, que produce pues, una regulación de este flujo coronario. Normalmente el flujo coronario se autorregula pues, por mecanismos metabólicos locales, ¿no? De acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno, las que inducen pues distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas y como consiguiente aumento del flujo. O sea, miren, donde se producen pues la vasodilatación es sobre todo, ¿no? Los diferentes grados de vasodilatación en las arterias intramiocárdicas y esto va a aumentar pues el flujo
a nivel muscular, ¿no? Muscular en el miocardio. Entonces, este consumo de oxígeno de miocárdico depende principalmente de varias variables, ¿no? O sea, el aumento del consumo de oxígeno va a depender, pues, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuanto más frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. Cuando hay, pues, hay tensión en la pared ventricular, también va a haber un mayor consumo de oxígeno. Durante la contractibilidad, durante la sístole miocárdica, también va a haber un mayor consumo de oxígeno y a mayor masa miocárdica, mayor también consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, tienen todos los factores de los cuales depende, pues, el consumo de oxígeno, ¿no? De tal manera que un paciente, pues, coronario crónico, vamos a decir, que tiene una obstrucción a nivel de las arterias epicárdicas, ¿no? Y en el cual aumenta su frecuencia cardíaca, que va a requerir más oxígeno y que no va a ser satisfecho por esta arteria que tiene una obstrucción a nivel de la arteria epicárdica, ¿no? Y ahí viene, pues, esta disminución o esa dificultad para dar ese oxígeno, ese requerimiento de oxígeno a ese músculo durante el ejercicio o durante una caminata, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca, va a dar lugar, pues, a la llamada angina de pecho estable, ¿no? Durante el esfuerzo. Aparte de los mecanismos metabólicos de autorregulación local, el tono vasomotor está influido por el equilibrio, pues, de dos factores. Los factores autonómicos, ¿no? Que son el simpático y el parasimpático. El simpático, pues, donde la noradrenalina tiene un efecto vascular directo de vasodilatación, ¿no? De los vasos epicárdicos, a predominio de los receptores beta, y de vasoconstricción en los intramiocárdicos, a predominio de los receptores alfa. Y el parasimpático es la acetilcolina, que tiene un efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Entonces, estos son, pues, los dos estímulos autonómicos que van a dar lugar a la variación también del consumo de oxígeno, ¿no? La liberación endotelial de sustancias es el otro factor, ¿no? Es el otro factor, aparte de los estímulos autonómicos, la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ¿no? Estimulada, pues, por numerosos factores locales. Las sustancias vasodilatadoras como la prostaciclina, el óxido nítrico, ¿no? O el factor relajador del endotelio, son sustancias vasodilatadoras. Y la vasoconstrictora, pues, la endotelina, ¿no? Que son estimuladas, pues, por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, estos son los dos factores, ¿no? Aparte de los mecanismos metabólicos, para un control en cuanto al tono vasomotor, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, ¿no? En resumen, en condiciones fisiológicas existe un equilibrio, pues, entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores. ¿Y por qué son regulados? Estos dos mecanismos son regulados principalmente por el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? ¿Y dónde actúan estos dos mecanismos reguladores? ¿No? En la resistencia de las arterias intramiocárdicas. Ahí van a actuar, ¿no? Estos agentes vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿no? Regulados por el consumo de oxígeno. Entonces, por eso que cuando hay, pues, un cuadro obstructivo a nivel de la arteria coronaria y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el requerimiento de oxígeno, si es que no hay una buena vasodilatación, ¿no? Esta resistencia de las arterias intramiocárdicas van a estar alteradas, ¿no? Entonces, el aumento potencial del flujo coronario, como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas, ¿no? Hay una vasodilatación de las arterias, se denomina, pues, reserva coronaria. Entonces, ¿qué es la reserva coronaria? ¿No? Es el aumento potencial del flujo coronario como resultado de una vasodilatación
de las arterias intramiocárdicas, ¿no? O sea, las arterias intramiocárdicas son las que se vasodilatan para aumentar, pues, el flujo coronario, y a esto se denomina la reserva coronaria. Y le permite, pues, al sistema coronario normal, ¿no? Normal, sin obstrucciones, satisfacer los aumentos de consumo de oxígeno, ¿no? Miocárdico en las diversas circunstancias, ¿no? O sea, si las arterias coronarias están sin lesiones significativas, entonces este efecto vasodilatador a nivel de las arterias intramiocárdicas nos van a dar una buena reserva miocárdica, de tal manera que cuando requiramos más consumo de oxígeno, no va a producir ninguna molestia, ¿no? Y permite, pues, al sistema coronario normal satisfacer los aumentos de este oxígeno miocárdico, ¿no? Entonces, la enfermedad coronaria, pues, en la angina de pecho estable, que es la expresión clínica más común de la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? O sea, la angina de pecho estable es la expresión clínica más común de la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Sintomática, ¿no? Y la manifestación inicial, pues, de la enfermedad coronaria en más de la mitad de los pacientes, ¿no? La aterotrombosis es un proceso patológico, pues, implicado en su formación, en su génesis, ¿no? Y parece, pues, que la placa de ateroma estable es el principal sustrato anatómico que origina, pues, estos síntomas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una fase preclínica, normalmente en los pacientes jóvenes, ¿no? Una arteria normal, ¿no? Sin ningún signo de inicio de aterosclerosis. Acá ya hay una presencia de estría grasa, ¿no? Una estría grasa, y conforme va avanzando el proceso aterosclerótico, se forma la placa fibrograsa, ¿no? Hay fibrosis y hay también la presencia, pues, de lípidos, ¿no? A nivel intramiocárdico, intraarterial, ¿no? En estas áreas, pues, predispuestas a la lesión y acelerada, pues, por los factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo que van a producir, pues, una disfunción endotelial, ¿no? Va a haber adherencia y migración de monocitos, ¿no? A nivel endotelial, a nivel endotelio, hay migración, pues, de estas células a la íntima, hay proliferación y elaboración, pues, y acumulación de líquidos, ¿no? Perdón, de lípidos, y muerte y degeneración de células. Todo esto va a formar, pues, una placa fibrograsa que puede producirse, pues, donde puede producirse una inflamación, ¿no? Hay un crecimiento, pues, de la placa ateromatosa, hay una remodelación de la placa, ¿no? Ustedes va ocluyendo la luz del vaso, ¿no? Y de la pared, ¿no? Organizándose el trombo, pues, y calcificación en caso, pues, de ruptura de la placa, ¿no? La trombosis mural, la embolización, el debilitamiento de la pared, va a dar lugar, pues, a un aneurisma del endotelio, ¿no? Produciéndose una ruptura de este y la formación de un trombo que va a ocluir parcial o totalmente la luz residual que tiene este vaso enfermo, ¿no? Entonces, esta ruptura de la placa, ¿no? La erosión de la placa, hemorragia en la placa, hay trombosis mural y embolización, ¿no? Y acá ustedes van a ver, acá todavía la luz del vaso permanece permeable, ¿no? Pero con una lesión importante. Y acá ya, en este caso podríamos hablar de la angina inestable, ¿no? De un cuadro coronario agudo, ¿no? La angina inestable está entre una cardiopatía coronaria crónica y un infarto y un síndrome coronario agudo, ¿no? La angina inestable nos produce un síndrome coronario agudo, generalmente un ST no elevado, pero cuando haya obstrucción
del vaso, una oclusión total por el trombo, ya viene el síndrome coronario agudo ST elevado que más adelante vamos a ver. Hay un crecimiento pues progresivo de la placa produciendo una estenosis crítica, ¿no? Se dice que una obstrucción menor del 70%, menor del 70%, si es que no se complica la placa, no va a producir síntomas. Generalmente comienzan cuando esa placa tiene 70% o más, ¿no? Salvo que haya una placa complicada y puede haber pues una ruptura de placa con la presencia de un trombo que obstruya parcial o totalmente la arteria, ¿no? Son complicaciones pues clínicas, ¿no? de la aterosclerosis a nivel de las arterias coronarias. Todo eso es la fisiopatología de la enfermedad coronaria, tanto de la angina estable como de los síndromes coronarios agudos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la semiología de la insuficiencia coronaria crónica? Después de haber visto, pues, un poco de anatomía, un poco de fisiología, ¿no? Con la formación de la placa ateromatosa, que es la causante de una enfermedad coronaria crónica, ¿no? Y que nos da como resultado un cuadro clínico que nosotros llamamos angina de pecho, ¿no? Por la disminución del flujo de sangre y, por lo tanto, de oxígeno por el músculo cardíaco, ¿no? Cuando es requerido por este, cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Pues un paciente con angina de pecho, ¿no? Es un paciente que va a tener dolor cuando va a aumentar el requerimiento de oxígeno, o sea, cuando va a hacer una caminata, cuando va a hacer ejercicio, en ese momento va a presentar el dolor de pecho, la angina de pecho, ¿no? Entonces es una angina de esfuerzo, ¿no? Es una angina de esfuerzo, ¿no? Como le decía, esta angina de esfuerzo llamada angina de pecho estable, ¿no? Es una insuficiencia coronaria crónica, ¿no? Que va evolucionando hacia, esa placa va evolucionando hacia la obstrucción, pues, de la luz del vaso, produciendo isquemia a nivel distal a la lesión de la arteria, ¿no? Produce una isquemia y por lo tanto produce el cuadro clínico de angina, el dolor, que, que más adelante vamos a ver cómo es, ¿no? Es un dolor pues opresivo, retroesternal, ¿no? El paciente tiene una sensación de muerte, es un peso. A veces uno le pregunta, ¿y dónde le duele? Y ellos dicen, doctor, no me duele, me oprime, tengo un peso en el pecho y se agarra con la mano la región esternal, ¿no? Y se aprieta. Es una molestia de tipo opresiva. En la insuficiencia coronaria, pues, el flujo insuficiente del músculo cardíaco es debido al estrechamiento de la arteria, ¿no? Coronaria por un ateroma o por espasmo, ¿no? Son las dos causas que puede producir una insuficiencia coronaria, ¿no? Y esto puede causar dolor ante el requerimiento de mayor oxígeno, ante un esfuerzo, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca, va a producir, pues, una isquemia miocárdica porque no es satisfecha ese requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco por una arteria que está enferma y que está ocluida y que no puede satisfacer ese consumo de oxígeno que requiere el músculo cardíaco durante un esfuerzo, durante un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y por eso que estos pacientes estos pacientes con cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Tienen su cuadro clínico, como digo, siempre relacionado al esfuerzo, ya que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el requerimiento de oxígeno, que no es satisfecho, y viene el cuadro clínico. El paciente se detiene, reposa un minuto, 2 minutos, y generalmente en angina estable, que es la característica de la insuficiencia coronaria crónica, calma, ¿no? Y todos los cuadros que tiene el paciente generalmente son similares, ¿no? Casi siempre son similares, siempre relacionados al esfuerzo, ¿no?
cambian cuando ya esa placa aterosclerótica aumenta la obstrucción del vaso, ¿no? O se complica y viene ya la llamada pues angina inestable, ¿no? Entonces la insuficiencia coronaria, la cardiopatía isquémica, es la consecuencia de la disminución, ¿no? En forma aguda o crónica, ¿no? Transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón y que da lugar pues a manifestaciones clínicas y electrocardiográficas específicas, ¿no? De características diferentes, tanto en un cuadro agudo como en un cuadro crónico, ¿no? Una isquemia aguda, con este caso estamos hablando de la isquemia crónica, de un síndrome coronario crónico, que es representado pues por la angina estable, ¿no? La angina estable, que como les repito, se presenta ya cuando hay una obstrucción de por lo menos el 70% de la luz del vaso y el paciente hacer una caminata, un ejercicio, aumenta su frecuencia cardíaca, ¿no? Requiriendo esta fibra muscular cardíaca más oxígeno que no puede ser satisfecho por la obstrucción de la luz del vaso de esa arteria coronaria. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad arterial coronaria? Como un proceso patológico, ¿no? Por acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ¿no? Ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? Que conduce, pues, a cambios funcionales en la circulación coronaria, dando como consecuencia cuadro característico de la angina de pecho, ¿no? Esta enfermedad es crónica, ¿no? Progresiva, ¿no? O sea, una angina estable puede volverse inestable y puede llegar también a su vez a llegar a una enfermedad coronaria aguda, ¿no? A una insuficiencia coronaria aguda, ¿no? En la angina estable, pues, hay periodos silenciosos. El paciente puede estar asintomático, ¿no? Hasta que esa placa se rompa, ¿no? Se complique. Pero también, como les decía, esta angina estable puede volverse inestable, ¿no? La diferencia entre angina estable y angina inestable está sobre todo en el tipo de presentación, ¿no? La angina estable generalmente es a grandes esfuerzos, ¿no? Generalmente en la angina inestable es una angina de pequeño esfuerzo, ¿no? Inclusive de reposo, ¿no? Está también, la diferencia también está en el tiempo, ¿no? En el tiempo que dura esta molestia. En la angina estable dura pues entre 1 minuto y 10 minutos como máximo, ¿no? En cambio en la angina inestable la duración puede ser hasta 20 minutos, ¿no? Puede ser hasta 20 minutos. Entonces, cuando un paciente requiere ya inclusive de nitritos, ¿no? De vasodilatadores, nitroglicerina, de vasodilatadores coronarios para que la sintomatología calme, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Como una placa estable puede volverse inestable y también cambia el cuadro clínico, ¿no? de un paciente que tiene angina a grandes, moderados esfuerzos, a una angina pues de pequeño esfuerzo o de reposo, ¿no? Entonces, esta inestabilidad pues configura la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada en escenarios, ¿no? Son diferentes escenarios, ¿no? Dependiendo pues, como le digo, de cómo evoluciona esa placa ateromatosa, ¿no? Esa placa ateromatosa que inclusive a veces va, cuando se complica, va asociado también con un cuadro de espasmo, ¿no? Post-obstructivo. Entonces todo eso, pues disminuye el flujo coronario, produciendo hipoxia, ¿no? A nivel de la fibra muscular cardíaca y como consecuencia de eso, el dolor o el cuadro clínico, ¿no? De opresión retroesternal. ¿Cuáles son los escenarios clínicos
comunes de pacientes ambulatorios con síndrome coronario crónico. O sea, cómo se pueden presentar estos pacientes, ¿no? Entonces, primero, la sospecha de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Y síntomas de angina estable y o disnea. O sea, uno sospecha de esta enfermedad coronaria cuando ya el paciente comienza a presentar, pues, dolor opresivo retroesternal, ¿no? O de repente una sensación de falta de aire, ¿no? Es una sensación de falta de aire. Esa sensación de falta de aire es secundario, pues, a un compromiso ya de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Nuevo inicio de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca, ¿no? El paciente nunca ha tenido disnea, nunca ha tenido, pues, congestión pulmonar, ¿no? Y de un momento a otro comienza a presentar esa sensación de falta de aire, ¿no? Con congestión a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, ¿no? Indicándonos pues de que hay una insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo izquierdo y una sospecha de enfermedad arterial coronaria, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos ninguna otra patología que nos puede llevar a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, valvulopatías, ¿no? Valvulopatías de las válvulas aórtica y pulmonar, de la válvula mitral y tricuspidia, ¿no? Que nos llegan a producir pues insuficiencias ventriculares tanto izquierda como derecha, ¿no? Y el tercer escenario es el síndrome coronario crónico estabilizado, ¿no? Menor a un año, ¿no? Está estabilizado menor a un año luego de un síndrome coronario agudo, ¿no? O sea, son pacientes que han tenido un cuadro coronario agudo y que se estabiliza, pero por menos de un año, ¿no? Y que han sido revascularizados recientemente, ¿no? Otro escenario clínico común de pacientes con síndrome coronario crónico son síntomas estabilizados mayor a un año del diagnóstico inicial o la revascularización. Otro escenario clínico, angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica. O sea, no por ateroma, sino por vasoespasmo o microvascular. Hay angina también microvascular, ¿no? Los vasos más pequeñitos. Entonces, o asintomáticos, otro cuadro o escenario clínico es un paciente asintomático con enfermedad arterial coronaria, ¿no? En prueba de tamizaje, ¿no? De estudio. Entonces, estos son todos los escenarios clínicos más comunes en pacientes pues, con síndrome coronario crónico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aceleran la aterosclerosis y que por lo tanto van a dar más lugar a enfermedad coronaria y por lo tanto al cuadro clínico respectivo de una cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Mediante el cuadro clínico de angina de pecho, la llamada angina de pecho estable, ¿no? Entonces, entre estas enfermedades que tenemos que controlar para que esa aterosclerosis avance lo menos posible es la diabetes, ¿no? La hipertensión arterial, pacientes pues que tienen dislipidemia, ¿no? Presentando un colesterol malo, elevado, el LDL es un colesterol malo, ¿no? Se le dicen malo, ¿por qué? Porque este hace que penetre el colesterol a las arterias, ¿no? Y el colesterol bueno evita que ese colesterol entre hacia las arterias. Entonces, son factores de riesgo que también tenemos que controlar, ¿no? Mediante un perfil lipídico, evaluar pues los valores de colesterol total, de colesterol malo y del colesterol bueno, ¿no? Si hay un colesterol bueno bajo, la aterosclerosis va a ser más acelerada, ¿no? Si hay un LDL elevado, igual la aterosclerosis también va a ser elevada. El estilo de vida sedentario, ¿no? Hay muchos pacientes que se dedican a comer con sobrepeso, ¿no?
con una vida sedentaria, no hacen ejercicio, también es un factor de riesgo que hay que advertir al paciente, ¿no? El tabaquismo, aquellas personas pues que fuman mucho, ¿no? La edad, ¿no? La edad avanzada es algo que uno no puede tener, pero que sí podemos disminuir o desacelerar esa aterosclerosis pues con una dieta adecuada, con un ejercicio programado, ¿no? Con un control de peso, disminuyendo así pues los factores de riesgo, ¿no? Y el sexo masculino es donde se presenta más la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Es predominante en el sexo masculino porque las mujeres pues están protegidas hormonalmente. Las mujeres ya a partir de los 40, 50 años comienzan ya a presentar cuadros coronarios, ¿no? Porque la parte hormonal va disminuyendo, entonces ya van a presentar aterosclerosis y por lo tanto obstrucción de las arterias coronarias produciendo pues este cuadro clínico, ¿no? ¿Cuáles son las características de este dolor anginoso, ¿no? Estable, una angina estable? Es un dolor tipo opresivo, ¿no? Es una opresión, un peso, es urente. ¿Dónde se localiza? A nivel retroesternal, ¿no? ¿Dónde se irradia? Se irradia a cuello, a brazos, ¿no? A predominio izquierdo, ¿no? A la mandíbula, a la región epigástrica, ¿no? Son los lugares de irradiación más frecuentes, ¿no? Los más frecuentes, cuello, mandíbula y brazo, ese es lo más frecuente. Pero también hay pacientes que tienen dolor opresivo y que se irradia a nivel epigástrico. En cuanto a su duración de la angina estable, como le decía, es de 1 a 10 minutos, ¿no? Calma espontáneamente, no requieren de nitritos, generalmente, ¿no? Generalmente no requieren nitritos. Algunos sí lo necesitan si el dolor no calma, ¿no? La molestia no calma. ¿Qué factores desencadenan este dolor? O sea, por eso, ¿qué actividad le desencadena el dolor? Entonces, todo eso es lo que tienen que preguntar cuando ustedes hagan su historia clínica. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde se irradia? ¿Cuánto le dura? ¿Con qué calma? ¿No? Todo eso tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que lo desencadena? ¿No? ¿No? Factores desencadenantes, relación al esfuerzo, las emociones. Doctor, caminé 3 cuadras y me vino esa molestia en el pecho, esa opresión, paré y me pasó. Doctor, me emocioné porque mi hijo estaba recibiéndose de médico. ¿No? Ahí en las emociones después ahí se acelera el corazón y si hay enfermedad coronaria va a venir la angina, ¿no es cierto? Los factores que alivian el cese de la actividad que lo provocó y el reposo. Entonces se alivia pues con el cese de la actividad que lo provocó y el reposo. Estas son las características, ¿no? Las semiológicas de un paciente con una cardiopatía coronaria crónica y angina estable, ¿ya? Y angina estable. Y miren ustedes las irradiaciones más frecuentes, ¿no? Se presentan en la región retroesternal, se irradia al cuello, a la mandíbula, extremidades y algunos se localizan en la región epigástrica. Entonces, ¿cómo se expresa o se manifiesta estas formas de insuficiencia coronaria? Algunas de las cuales inclusive pueden coincidir o no en un mismo sujeto, ¿no? Coincidir, ¿qué cosa quiere decir? Que un paciente estable puede hacer también una angina de pecho inestable. Como les decía, la angina de pecho inestable está entre una angina estable y un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, entre esos está la angina de pecho, ¿no? Algunos lo consideran como angina inestable con un síndrome coronario agudo, otros pacientes que están con una angina estable, cuando se descompensan o se complica la placa, puede presentar una angina de pecho inestable, ¿no?
La angina de pecho inestable, como digo, lo que la diferencia de la angina estable es la duración, la intensidad. La angina estable no requiere a veces de nitritos, la angina inestable sí requiere de nitritos, ¿no? Esa es la diferencia más importante, ¿no? Y luego el síndrome coronario agudo que vamos a tocar mañana, ¿no? En la cual se divide pues en dos tipos de cuadros clínicos, ¿no? Pacientes con infarto de miocardio agudo con ST no elevado. ST es el segmento ST, ¿no? El segmento, más adelante vamos a ver unos electrocardiogramas, vamos a ver ahí el segmento ST, que cuando se va, ustedes saben que el electrocardiograma tiene una línea isoeléctrica, ¿no? Esa línea isoeléctrica es la línea cero. Todo lo que está por encima de esa línea isoeléctrica es positivo y todo lo que está por debajo de esa línea isoeléctrica es negativo. Por eso, cuando el ST está elevado es porque está en el lado positivo. Es decir, infarto miocardio agudo, ST no elevado está en la parte de abajo de esa línea isoeléctrica, ¿no? Entonces, hay dos tipos de infarto de miocardio agudo. ST no elevado, donde generalmente no hay una obstrucción total, pero es significativa, ¿no? Y produce un dolor más intenso y más prolongado. Y en el ST elevado ya hay una obstrucción total de la arteria, ¿no? Hay una obstrucción total con elevación del segmento ST, ¿no? Hacia el lado positivo, ¿no? También, como les decía, la angina inestable pues está entre las dos categorías de enfermedad coronaria. Acá está considerada la angina inestable, ¿no? Otro presentación habitual en estos pacientes, ¿no? Hay pacientes que de repente están asintomáticos porque hay isquemias silentes también, o sea, isquemias silenciosas en cual el paciente no siente molestias, pero que puede llegar a una insuficiencia ventricular izquierda cuando el compromiso es importante de las arterias coronarias, ¿no? O una insuficiencia cardíaca global, o sea, y hay compromiso cardíaca global es cuando hay signo de insuficiencia cardíaca izquierda, pero también hay signo de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca izquierda, el síntoma principal es la disnea, porque hay un compromiso a nivel de la presión venocapilar, ¿no? Pulmonar, que produce pues congestión pulmonar, ¿no? Y cuando esta pues no es tratada, puede producir ya un cuadro también de insuficiencia cardíaca derecha, caracterizada por un edema, ¿no? Edema. Los trastornos de la conducción y del ritmo también, ¿no? O sea, hay trastornos de conducción, como les decía, en pacientes pues que compromete cierta zona de tanto de la arteria coronaria derecha como de la izquierda, pero principalmente de la coronaria derecha, ¿no? Y cuando es dominancia izquierda puede ser de la coronaria izquierda, ¿no? Y la muerte súbita también. Estos pacientes pueden tener pues una obstrucción importante del tronco de la coronaria izquierda. Acá si se tapa, se complica el tronco, el trombo, el trombo cierra termina de cerrar la obstrucción incompleta, cierra el trombo y produce pues una falta de flujo a nivel tanto de la arteria circunfleja como de la descendente anterior y produce muerte súbita, ¿no? Inclusive pueden presentar taquiarritmias ventriculares, ¿no? Taquiarritmias ventriculares que lo pueden llevar a la muerte súbita. Entonces, estas son pues diferentes formas como se presenta una insuficiencia coronaria, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y como digo, lo más importante, las características de esta angina, ¿no? Que como les vuelvo a repetir, varía pues en cuanto a la presentación, la duración, la intensidad, si requiere o no de nitritos. Entonces son cosas que uno va detallando conforme va haciendo su historia clínica, ¿no? Entonces vamos a pasar a la parte de la angina estable,
¿no? La angina inestable es una molestia, ¿no? Es una molestia o dolor en el pecho, ¿no? Es una molestia o dolor en el pecho de tipo opresivo, ¿no? Opresivo retroesternal. ¿Cómo ocurre clásicamente? En la angina estable ocurre generalmente cuando el paciente ha tenido actividad física o un estrés, ¿no? O un estrés. En esos momentos viene la angina, para y le pasa la molestia, ¿no? Para y le pasa, ¿no? Porque ya la frecuencia cardíaca que estaba elevada con una obstrucción de la arteria coronaria requiere más de oxígeno que no puede ser satisfecho por esa arteria ocluida en forma importante. Entonces, cuando nosotros tenemos una obstrucción del 70% o más, decimos pues que de la luz del vaso arterial, decimos que es una obstrucción de grado severo. Menos del 70% lo catalogan como moderado, ¿no? Pero inclusive menos del 70% si se complica la placa va a producir también infarto. Entonces estas son las características de la angina estable, ¿no? El dolor generalmente comienza en forma lenta, ¿no? Y empeora durante unos cuantos minutos antes de desaparecer. O sea, si el paciente sigue caminando, va a empeorar. Entonces, ¿cuándo va a desaparecer? Cuando el paciente pare la actividad, ¿no?, que está realizando. Este tipo de angina estable, ¿no?, se alivia rápidamente pues con el reposo o los medicamentos, ¿no? Angina estable generalmente no requiere de medicamentos, generalmente pasa con el reposo. Hay pacientes que, porque debe ser una molestia muy fastidiosa, que dicen, no, yo no voy a tomar minutos porque no voy a esperar 5 ni 10 minutos. Entonces ponen su pastillita debajo de la lengua, ya que no pasa con el reposo, y con esto le calma, ¿no? Si se presenta nuevamente esta molestia en la angina estable, va a tener características que la desespera. Por ejemplo, si el paciente dice, doctor, caminé 200 metros, me vino la opresión acá en el pecho, ¿no?, una opresión retroesternal, y paré pues 1, 2, 3 minutos y me calmó. Y esto se me ha repetido en varias oportunidades, dice, ¿no? Entonces, si se presenta nuevamente, por eso tendrá las mismas características que las veces previas. Entonces, eso es importante para diagnosticar pues una angina estable, ¿no? Entonces ya saben, el modo de presentación, la intensidad, la duración, con qué calma, todo eso tenemos que ver en la historia clínica del paciente, ¿no? Cuando hagan su anamnesis o cuando llegue a la emergencia, porque uno tiene que actuar rápido en estos pacientes pues que tienen insuficiencia coronaria. Entonces la angina, para el diagnóstico de la angina estable tenemos llamada angina de esfuerzo, ¿no? Se realiza pues por la relación entre el dolor coronario y el ejercicio. O sea, uno hace ejercicio y va a ver, se relaciona está relacionado pues con la actividad física que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos el grado 1, ¿no?, en la cual la actividad física no causa dolor, ¿no? No causa dolor. Aparece con los esfuerzos extenuantes. O sea, miren, el grado 1, ¿no? O sea, la actividad física no causa dolor, pero puede aparecer con los esfuerzos extenuantes. La angina de pecho grado 2, ¿no?, es una limitación leve de la actividad física, ¿no? O sea, yo camino 3 cuadras, 2 cuadras y me viene el dolor que calma cuando me paro, dice, ¿no? Grado 3, hay una limitación importante ya de la capacidad funcional, ¿no? O sea, ya el paciente va a caminar 2 cuadras, 1 cuadra y va a comenzar de repente a sentir cansancio o dolor de pecho, ¿no? Y el grado 4 ya hay incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física, hasta de cambiarse la camisa también pueden presentar dolor de pecho. Por eso hay una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física que requiera hacer el paciente, ¿no? Esto
Esto viene pues de la clasificación de la severidad de la angina según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? La clase 1, la actividad es normal, no causa angina. O sea, la actividad normal en ellos no causa angina. En la clase 2, ¿no? Y hay una ligera limitación de la actividad normal. Ya va a comenzar a tener molestia. En este caso, pues, la angina se presenta al andar o subir escaleras, ¿no? En la clase 1, la angina secundaria era relacionada a un ejercicio extenuante, ¿no? Rápido o prolongado. En este caso, en la clase 2, ¿no? Donde hay una ligera limitación de la actividad física, la angina se presenta al andar o subir escaleras rápidamente, ¿no? Subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas, ¿no? A temperaturas frías o con estrés emocional, ¿no? O solo durante las primeras horas después de despertarse. Tienen sus características, ¿no? Relacionadas, pues estas son las características relacionadas a una angina de pecho o una angina clase 2, ¿no? En la angina clase 3 tenemos una marcada ya limitación de la actividad física. Acá había una ligera limitación, pero ya en la clase 3 hay una marcada limitación de la actividad física normal, ¿no? La angina se presenta pues ya al caminar una o dos manzanas, ¿no? O en llano, o un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. En la clase 4 ya hay una actividad física pequeña, ¿no? Que va a producir pues una angina de pecho, ¿no? Una angina de pecho de reposo. O sea, ya el paciente sin actividad física ya tiene opresión retroesternal, ¿no? Entonces, este es similar a lo que hemos visto en la diapositiva anterior y es la clasificación pues, de la severidad según la Sociedad Cardiovascular Canadiense. Como le decía, la angina inestable está entre la angina estable, ¿no? Este paciente con angina estable, si su aterosclerosis continúa su evolución, va a tener lugar a una mayor obstrucción de la luz del vaso y este paciente que tenía pues una angina al inicio, por decirle a los 700, 800 metros, va a comenzar ya a disminuir la distancia y se presenta pues ya una angina más inestable, ¿no? En la angina inestable puede presentarse pues con el esfuerzo o con el reposo. Entonces, ahí hablamos de angina inestable, ¿no? Esta es la más peligrosa porque no saben si cómo va a evolucionar, ¿no? El paciente con angina, como le digo, con dolor mayor de 20 minutos, son pacientes pues que deben hospitalizarse porque están dentro de una angina inestable, inclusive pueden ir al síndrome coronario agudo, ¿no? Si es que no lo controlamos bien. Esta pues, como le digo, es la más peligrosa, de aparición reciente, no sigue un patrón y puede ocurrir al mínimo esfuerzo o en reposo. No sigue un patrón y puede ocurrir al mínimo esfuerzo o en reposo. Esa es la diferencia, pues, con la angina estable, que siempre se presenta en esfuerzo, ¿no? Esta se puede presentar al mínimo esfuerzo y en reposo. No desaparece espontáneamente, con el reposo las medicinas, no desaparece. Entonces requieren nitritos, ¿no? Vasodilatadores para poder mejorar su molestia, pero a veces no pasa, aún con los nitritos, ¿no? La nitroglicerina, que tienen que a veces que preparar 2, 3 veces, repetir la dosis para que le pase, ¿no? Esta es una señal, ¿no? Esta angina inestable es una señal que indica que podría ocurrir un infarto en poco tiempo, ¿no? Puede ocurrir un infarto en poco tiempo. Es importante, estos pacientes que tienen más de 20 minutos o 30 minutos opresión retroesternal, tener en cuenta de que este paciente puede ir al infarto en poco tiempo. Ustedes miren la placa ateromatosa, donde hay una erosión
superficial, ¿no? En el endotelio vascular hay una pequeña ruptura, ¿no? Y se produce pues una erosión, ¿no? Con la salida pues ya de lípidos y la ruptura con la formación de trombo, ¿no? La formación de trombo y con la consecuente obstrucción de la luz, ¿no? Hay un adelgazamiento y ruptura de la capa fibrosa, pues, ¿no? Hay presencia, pues, de las células musculares lisas, ¿no? Las células musculares lisas. Miren cómo esta placa que se hace inestable, se produce, pues, una descamación, ¿no? Y este núcleo lipídico, ¿no? Va a dar lugar, pues, a la obstrucción de la arteria y al cuadro clínico, pues, de una placa inestable, ¿no? Una placa inestable que puede sangrar y ocluir la luz del vaso. Entonces, esto nos lleva, pues, esto de acá, todo esto nos lleva, pues, a una angina inestable. Una placa inestable nos lleva a una angina inestable, ¿ya? Entonces, la angina inestable, como le repito, que está entre la angina estable y el síndrome coronario, ¿no? Agudo, tiene una clasificación, o sea, tiene diferentes formas de presentación, ¿no? La angina inestable puede tener una presentación de tipo angina de reciente comienzo, ¿no? La angina acelerada o progresiva, ¿no? Siempre relacionado con el tiempo, ¿no? Menor de 30 días. La angina de reposo, paciente que no tenía angina en reposo, presenta angina de reposo. La angina posinfarto, pacientes que tuvieron infarto, o de repente le estudiaron sus coronarias, hubo necesidad de una revascularización, ¿no? Y en la espera de cirugía o de un procedimiento, pueden presentar pues nuevamente una angina, ¿no? Una angina que puede ser secundaria al accidente en el mismo vaso o en otro vaso, ¿no? La angina variante de Prince-Metal, este por espasmo, ¿no? Este por espasmo. Acá entra pues el síndrome de Takotsubo, donde generalmente se presenta en mujeres después de un estrés, de una tensión emocional, vienen con dolor a la emergencia, ¿no? Y presentan un electrocardiograma con signos de infarto de miocardio agudo, ST elevado. Estos pacientes van a sala de hemodinámica, le hacen la inyección y, y no hay obstrucción, ¿no? No hay obstrucción importante, inclusive a veces son arterias grandes. Entonces ese espasmo arterial fue muy prolongado que le produjo pues esa necrosis, ¿no? Porque hay elevación de enzimas, ¿no? De enzimas cardíacas, ¿no? De las troponinas se disparan. Y la otra angina es post-revascularización, ¿no? A veces hay pacientes que son operados, ¿no? Lo revascularizan con los puentes, pues, ya sea venoso o ya sea arterial, ¿no? En caso de la arteria mamaria, y venoso en caso de los puentes afenos, ¿no? Entonces, estos se pueden obstruir, de repente en la zona de sutura de unión de la vena safena con la arteria culpable, se obstruye parcialmente y viene cuadro clínico. Uno lo reestudia y puede observar eso, ¿no? El otro tipo de angina inestable es la angina de reciente comienzo. Es la angina de grado 3 o grado 4 de la clasificación no canadiense de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, ¿no? De aparición en el último mes, ¿no? O sea, ya acá la angina es a pequeñísimos esfuerzos, ¿no? Inclusive cuando se está cambiando. Por eso es un grado 3-4 de la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular, ¿no? Entonces, esta se presenta durante el último mes
con marcada limitación a la actividad física, normal o incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina de reposo. Esta es la angina, pues, de reciente comienzo. ¿Cómo hablamos de angina de reciente comienzo? Cuando tienen, pues, el inicio de sus molestias de hace un mes, ¿no? Desde hace un mes, que poco a poco le fue limitando la actividad física. Esta es una angina de reciente comienzo, así se describe. Entonces, acá el paciente refiere, pues, su primera crisis de Angor a un plazo no mayor de 30 días, ¿no? No mayor de 30 días. Por eso se llama angina de reciente comienzo. La otra angina es la angina acelerada o progresiva, ¿no? Esta es una angina que empeora en el último mes. O sea, te dan cuenta que todo está relacionado con el tiempo del mes, o sea, con 30 días, ¿no? Esta es una angina acelerada o progresiva que empeora en el último mes. Son pacientes que están con angina estable, ¿no? Y de repente comienzan a presentar, pues, el dolor a menor esfuerzo, tienen una mayor duración, requieren de nitritos, ¿no? Y encuentran, pues, este tipo de molestias más frecuentes, ¿no? En intensidad, duración, umbral de esfuerzo, ¿no? Catalogado, pues, con la clasificación de la clase grado 3 o 4 de la Sociedad Canadiense, ¿no? Entonces, así es como el paciente, pues, se presenta o le refiere la molestia retroesternal al médico que lo evalúa, ¿no? Entonces, esta es la angina acelerada progresiva, siempre está relacionado al mes, ¿no? Al mes, la angina acelerada o progresiva. O sea, hace un mes, doctor, tengo esa molestia, una angina acelerada o progresiva. La angina de reposo, esta ocurre en forma espontánea, sin relación aparente con el aumento de la demanda miocárdica. O sea, el paciente puede estar descansando y puede despertar con angina de pecho, ¿no? Con angina de pecho. Este incremento de la demanda miocárdica de oxígeno con una duración que es variable y en ocasiones, pues, estos episodios, pues, son muy prolongados y parecen un infarto en miocardio, de la angina de reposo. La angina postinfarto, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es la que aparece después de un infarto de miocardio agudo, ¿no? Y durante el primer mes de evolución. O sea, esos son pacientes que tuvieron infarto, ¿no? De repente no fueron estudiados, esa misma arteria resperfundió espontáneamente o con el tratamiento recibido en emergencia, pero en el primer mes se dan cuenta que todo está relacionado al primer mes, ¿no? Al primer mes de evolución del infarto de miocardio, comienza a presentar, pues, angina de pecho, ¿no? Comienza a entrar. Entonces uno le hace la coronariografía y va a encontrar una arteria que está permeable, pero con lesión severa, ¿no? Inclusive puede haber presencia de trombo también. Entonces, esta es la angina postinfarto, que es la que aparece después de un infarto agudo de miocardio durante el primer mes. Hemos hablado de la variante de Pris-Metal, ¿no? Es una angina de reposo que cursa con elevación del ST durante las crisis, ¿no? Y que responden a la nitroglicerina, ¿no? El espasmo coronario tiene su papel fundamental en la patogenia. O sea, la angina de Pris-Metal es por espasmo, ¿no? Es por espasmo arterial coronario, ¿no? Este espasmo ocurre, pues, principalmente en las arterias coronarias epicárdicas, largas, ¿no? Puede suceder también en la microvasculatura, o sea, puede haber también espasmo en la microvasculatura y producir angina. El diagnóstico se realiza sobre todo mediante las pruebas de provocación con ergonomina que actualmente ya no se hacen. Actualmente ya no se hace, no es necesario, porque anteriormente se hacía y a veces los pacientes se complicaban. Entonces ya no se hace esta prueba para diagnosticar una angina variante de Pris-Metal, ¿no? Y
la provocación, pues, la prueba de provocación de ergonovina y de acetilcolina, ¿no? Que van a producir espasmo. Ustedes ven acá, este es un trazado de una crisis de angina como variante de Pris-Metal, ¿no? Ustedes ven acá que hay una elevación, este es en D2, y se va a repetir en D3, y se va a repetir en ABF. Entonces es la cara inferior, ¿no? D1, D2, perdón, D2, D3 y ABF, cara inferior, ¿ya? D2, D3 y ABF, cara inferior. Entonces, con esta prueba de la ergonomía acetilcolina, no desencadena el espasmo y comprueba los cambios que hay en el electro. Pero como le digo, ha habido casos en que se han complicado porque el espasmo persistió en forma prolongada y produjo ya necrosis, ¿no? ¿Cuáles son las características del dolor de este cuadro, ¿no? El dolor es similar a la angina típica, o sea, una opresión retroesternal, excepto por su falta de relación con el esfuerzo, ¿no? Tiene tendencia a presentarse durante el reposo nocturno, ¿no? Existe una gran variabilidad en la frecuencia y la intensidad de la crisis. Tiene todas esas características que nos pueden ayudar a descartar cualquier otra patología asociada. Entonces, los factores desencadenantes de esta angina de Pris-Metal es el clima frío. Son pacientes que dicen, doctor, salía en la noche y me vino el dolor. O también está relacionado al ejercicio, ¿no? Al estrés emocional y a las comidas abundantes. Entonces, estos son los factores desencadenantes. La angina por revascularización, como su propio nombre lo dice, es una angina, es un dolor de pecho después de, por ejemplo, de que le han puesto un stent al paciente, ¿no? Como lo que ven acá, esta es la implantación de un stent, se pasa una guía, pasa la lesión, ¿no? La lesión ateromatosa, probablemente complicada, ¿no? Por eso que se tapó la arteria, se complican, ¿no? Entonces, esto da lugar hay una predilatación primero solo con balón, después la predilatación quedó bien, ya se le pone el stent, ¿no? Y queda así, un stent expandido con mejorando la luz del vaso que estaba semi ocluido, ¿no? La otra angina por revascularización es la quirúrgica, ¿no? Hay pacientes, pues, que este es un puente venoso, safeno, ¿no? Que está en este caso está en la coronaria derecha, ¿no? En la descendente posterior, que es donde ponen ese puente en coronaria derecha, pero que probablemente se complicó, ¿no? Puede haberse presentado un trombo, la anastomosis no fue la adecuada, y puede presentar una angina post-revascularización, ¿no? Esta es una arteria mamaria, una mamaria izquierda, que es donde sacan las arterias, para a bypasear esa obstrucción a nivel de la arteria descendente anterior. Estas son la clasificación de la angina inestable según Braunwald, ¿no? Entonces, la clase 1 es una angina no de reposo, es una angina de reciente comienzo, severa o acelerada, ¿no? La clase 2 es una angina de reposo con un episodio de hace más o menos o una mayor de 48 horas y menor de un mes, ¿no? Mayor de 48 horas y menor de un mes. La angina clase 3 es una angina de reposo, episodio que da lugar, pues, o se da lugar en menos de 48 horas. En cuanto al tratamiento, en la clase 1 hay una ausencia de tratamiento adecuado, en la clase 2 hay un bajo tratamiento convencional de la angina crónica estable con terapéutica máxima, incluyendo la nitroglicerina intravenosa, ¿no? Este es un espasmo arterial que produce, pues, isquemia distal a la lesión. Otras causas de angina, tenemos los ritmos cardíacos anormales, ¿no? Su corazón palpita muy rápidamente y el ritmo cardíaco no es regular, ¿no? La anemia es otra causa de angina de pecho.
El espasmo de la arteria coronaria es la llamada angina de Pacemaker. La insuficiencia cardíaca, cuando esta insuficiencia coronaria se hace crónica, ¿no? La valvulopatía cardíaca. El hipertiroidismo, ¿no? Como por una tiroides hiperreactiva. Eso hay que evaluarlo en pacientes, ¿no? Con hipertiroidismo, este cuadro clínico. Nuevamente la angina de pecho, en la exploración física, después de la crisis es un paciente normal, ¿no? Durante la crisis puede encontrar arritmias, taquicardias, puede haber congestión pulmonar, ¿no? Durante el exceso de angina, entonces, durante el acceso de la angina, el paciente puede aparecer pálido con diaforesis, ¿no? El pulso y la presión arterial pueden estar aumentados. Hay un doble impulso apical, ¿no? La auscultación es normal o hay la presencia de un cuarto ruido ya por una presión ya elevada a nivel auricular, ¿no? Entonces, la presencia con todo este cuadro clínico de hipotensión e insuficiencia cardíaca durante la crisis es un signo de gravedad. Es un paciente que está yendo al infarto o es un paciente con infarto que se está complicando, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. A la ocultación nosotros podemos encontrar en el paciente pues un tercer o cuarto ruido cardíaco o ambos, ¿no? Hay sectores crepitantes en la base de los pulmones que nos indican que hay una congestión pulmonar, ¿no? Una insuficiencia ventricular izquierda con congestión pulmonar. Puede haber un soplo sistólico en el vértice, ¿no? Por insuficiencia mitral. Entonces, esto se produce ¿por qué? Porque ustedes saben que las cuerdas tendíneas se implantan en los músculos papilares. Entonces, ante un cuadro coronario, estos músculos pueden dar lugar a una ruptura de las cuerdas tendíneas con una insuficiencia valvular mitral aguda de evolución no favorable, ¿no? De evolución no favorable. Y el frote pericárdico, ¿no? Ante un proceso inflamatorio post-infarto. El electrocardiograma, ustedes ven acá, el 50% tiene un electrocardiograma normal, ¿no? En estos pacientes con síndrome coronario crónico en reposo y en ausencia de dolor. Durante la crisis sanguinosa puede haber, no siempre, puede haber una depresión del segmento ST, cambios en el voltaje y polaridad, como les decía, lo que manda pues es el cuadro clínico, ¿no? Puede no cambiar el electrocardiograma, ¿no? Más lo que manda es el cuadro clínico del paciente. La ergometría estudia, pues, ¿qué estudia la ergometría? La respuesta clínica, ¿no? Ante el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Durante un esfuerzo, porque la ergometría es una prueba de esfuerzo, ¿no? Que va a evaluar, ¿cómo se llama? La clase funcional del paciente, va a evaluar la posibilidad de que sea positivo para isquemia, ¿no? Eso es lo que hace la ergometría, que es una caminata en una faja sin fin a determinada velocidad programada, ¿no? Entonces la prueba de esfuerzo se considera positiva si provoca dolor, o sea, si hay dolor, ¿no? O si el segmento ST desciende al menos 1 milímetro. Hablamos de una isquemia subendocárdica. Ustedes miren este electrocardiograma. Este es un electrocardiograma normal, ¿no? En el ST está isoeléctrico, ST hidroeléctrico. Acá no hay alteraciones en el segmento ST en este electrocardiograma, pero un paciente que puede venir con cuadro clínico característico de una enfermedad coronaria, ¿no? Opresión retroesternal, que se irá de la mandíbula a la extremidad superior izquierda, y puede haber un electrocardiograma normal, pero si el dolor pues ha sido intenso, no hay, aparte del dolor, otros cambios, ese paciente de todas maneras tiene que quedar pues hospitalizado para evaluar si se presentan cambios en este electrocardiograma, ¿no? Acá tenemos un segmento ST normal, ¿no? Dice,
El ST es parte de la repolarización ventricular, ¿no? Al igual que la onda T. Entonces, cuando hay trastorno de la repolarización, son acá donde vamos a ver los cambios, ¿no? En el segmento ST, ¿no? Que se hace negativo y la onda T negativa, ¿no? Y acá está un ST elevado. Entonces, este puede ser una angina inestable, ¿no? Con cambios electrocardiográficos y este también una angina con cambios en el electrocardiograma tipo elevación del segmento ST, ¿no? Este es un ST no elevado, porque es inferior a la línea eléctrica, ¿no? Y ese es un ST elevado, ¿no? Entonces, el no elevado puede hablarnos un problema no transmural, el elevado ya hay problema transmural, ¿no? Agarra todo el mesocardio y se va hasta a la parte periférica, pues, de la fibra muscular, del músculo cardíaco, el ventrículo. Nosotros, pues, hacemos cateterismo para, ante la sospecha de una enfermedad coronaria, sobre todo cuando es inestable, hacemos cateterismo que consiste pues en punzar la arteria femoral, poner un introductor a través del cual se va a pasar todos los implementos para un estudio de coronariografía, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este es un catéter, un catéter que va a ubicarse en la entrada del ostium de la coronaria, ya sea izquierda o derecha, para poder estudiar. Esta es la guía con que uno pasa la lesión y después encima de esa guía se monta un catéter balón que se pone al medio de las dos lesiones, se insufla y esto se comprime hacia arriba. Estas son imágenes donde vemos pues una coronaria descendente anterior con lesión severa, ¿no? Acá está la lesión, miren acá y acá, ¿no? La coronaria derecha no se observan pues lesiones como se observan en la coronaria izquierda, ¿no? Está limpiecita, miren, no hay, esta es la arteria, el ramo descendente posterior y ustedes ven los lineecitos que van hacia el músculo ventricular. El tratamiento con angioplastía también es factible, ¿no? Un síndrome coronario agudo, ¿no? Una angina estable se puede volver en inestable y por lo tanto pasa a un síndrome coronario agudo para la cual se tiene que hacer pues un estudio, una coronariografía y si es necesario tratar mediante una angioplastía con implante de stent se hace, ¿no? Este es el balón que insufla a nivel de la lesión y acá ustedes van a ver el stent, ¿no? Que van a poner más adelante. En el electrocardiograma la mayoría presenta alteraciones de la repolarización, tanto en ausencia como en presencia del dolor. La coronariografía es técnica en la mayoría de pacientes, a excepción de pacientes con angina inicial, ¿no? Primero hay que estabilizarlo y después hacer el estudio, ¿no? Se debe realizar pues después de los primeros días, ¿no? Y cuando el dolor se haya controlado. Eso después de los primeros días es en pacientes pues con angina estable, ¿no? O en pacientes con angina inestable que en algún momento se estabilizaron, ¿no? Tienen que ir a la coronariografía. Un tercio de los enfermos presentan lesiones de una sola arteria, ¿no? El 10% son angiográficamente normales. 15% lesiones en el tronco común de la coronaria izquierda, ¿no? No es poquito, es de regular frecuencia. Esta es una placa estable, ¿no? Donde no hay, el endotelio se mantiene cerrado y acá ya pasa a una placa inestable con la presencia pues, de sangrado, de hemorragia, ¿no? En el paciente. Entonces, son las ayudas diagnósticas, ¿no? La coronariografía está indicada en todos los pacientes de los que se sospecha, ¿no? Enfermedad arterial,
coronaria, ¿no? Del 10 al 30% puede ser normal, el 35% con lesión de un solo vaso y el 30% con lesión de 2 a 3, de 2, de 3 o 3 de las arterias principales, ¿no? La prueba de ergonomía, como digo, que ya no se hace, ¿no? Reproduce el cuadro clínico y el electrocardiográfico de la angina variante. El pronóstico fundamentalmente depende del estado del árbol coronario. O sea, usted puede haber tenido un infarto de una arteria, pero cuando le hacen la coronariografía las demás están normales. Y puede encontrar una arteria que se ha reperfundido, ¿no? Y el área de infarto es menor cuando se reperfunde. La insuficiencia, perdón, la incidencia del 15 al 20% de realizar un infarto y muerte, ¿no? En un paciente con un cuadro coronario estable durante su evolución puede realizar pues un infarto y muerte, ¿no? Responden bien a los nitritos. Este es el electrocardiograma, como digo, el segmento ST, el final de la onda S con el inicio del segmento ST, ¿no? Ese es lo que se va a ver, lo que se va a evaluar en el electrocardiograma a partir de acá. Onda P y onda U. Este ya cuando hay una isquemia, esta onda T hacerse negativa, asimétrica. Cuando hay lesión, ya hay un infarto, necrosis, hay una elevación del segmento ST, ¿no? Es una lesión. Se habla de necrosis cuando tenemos una onda Q anormal, una onda Q que no debe ser mayor de un tercio de la onda R, ¿no? Es la característica de estos pacientes con que han tenido infarto de miocardio, hacen una onda Q profunda, mayor de un tercio de la onda R, y nos indica que ha habido necrosis, ¿no? Que ha habido necrosis. Este es un electrocardiograma normal. Ustedes ven el segmento ST son isoeléctricos, ¿no? Ustedes saben que en el electrocardiograma la línea isoeléctrica es esta, es la línea 0. Todo lo que está por encima, como decía, es elevación del segmento ST, y todo por debajo, por todo lo que está por debajo de esa línea es un ST negativo. Pero acá vemos que todo el segmento ST se mantiene isoeléctrico, ¿no? No hay cambios en ninguno de este trazado. Este es otro electrocardiograma normal, ¿no? No se ve ninguna alteración que sugiera isquemia miocárdica. Miren ustedes acá la lesión, esta lesión subendocárdica, miren ustedes acá cómo se presenta. Esta es la línea isoeléctrica y el ST se hace inferior, ¿no? Recto, inferior, y aquí es un ST inferior descendente. Y miren ustedes dónde comienza la isquemia, ¿no? En la región subendocárdica, y va prolongándose hacia la parte superficial, hacia la superficie. Miren ustedes acá está pintado, ¿no? Miren, la predicta tiene una onda Q ya, miren, acá una onda Q profunda en B1. En el 2 ya hay una elevación del segmento ST, ¿no? Elevación del segmento ST en B1, B2, B3. Parece que acá se repite, este ya sería B4, B5, ¿no? Un infarto agudo anteroseptal. Entonces B1, B2, B3, ¿no? Es un infarto agudo anteroseptal. Entonces es una lesión subepicárdica, ¿no? O sea, ya acá la lesión va hasta el epicardio. Y acá hay otra subendocárdica donde hace su taquicardia, ¿no? Con un desnivel del segmento ST, ¿no? En 4, 5 y 6, ¿no? En 3, 4, 5 y 6, ¿no? Con una lesión
anteroapical. Y acá vemos un infarto agudo anteroseptal porque ya hay una onda Q, ¿no? En B1, B2 y B3, ¿no? Que indicándonos que hay un infarto agudo anteroseptal. Las alteraciones del electrocardiograma, ¿no? Posibles alteraciones de un electrocardiograma en caso de cardiopatía coronaria, ¿no? La onda P es normal, la onda R es normal, el segmento ST es descendido, ¿no? Y la onda T es picuda o negativa dependiendo eh, eh, de cómo se encuentren también los electrolitos, ¿no? En estos pacientes que hay que evaluar. Acá tenemos un electrocardiograma donde vemos también una elevación del CT en 2, 3 y ABF, que es la cara inferior, ¿no? Hay parámetros para valorar una prueba de esfuerzo, ¿no? Es un parámetro muy importante de la prueba de esfuerzo, es la capacidad funcional, ¿no? ¿Qué es la valoración? Esta capacidad funcional es la valoración de la capacidad del paciente y por tanto de su corazón para hacer un esfuerzo, ¿no? La capacidad funcional del paciente se suele medir en MET. ¿Qué es un MET? El MET representa la cantidad de oxígeno que consume el oxígeno, que consume el sujeto promedio en reposo, ¿no? En una ergometría, con el protocolo de Bruce, el número de MET suele ser igual al número de minutos caminados en la cinta más 1. Entonces, son pruebas diagnósticas, ¿no? La prueba de esfuerzo, se valora pues la capacidad funcional. Acá tenemos grado 1, si el paciente alcanza de 7 a 16 MET, grado 1 es normal, grado 2 ya hay un grado funcional comprometido, grado 3 mayor porque se presenta a menos esfuerzo y el grado 4 aún a menos esfuerzo. El índice de Duque es un parámetro que puede ver en el informe de la prueba de esfuerzo. El índice de Duque permite estimar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Que nos va a hablar del pronóstico. Este paciente que tuvo un infarto, por ejemplo, evalúan y hacen un score, ¿no? Un score que de más 5 o superior implica muy buen pronóstico, con supervivencia a 5 años del 97%. Sin embargo, los pacientes con índice menor de 11 o peor tienen mal pronóstico, con supervivencia a 5 años en el 72%. Entonces, el índice de Duque pues predice los eventos por año, ¿no? En el test ergométrico. Otro hallazgo de alto riesgo de las pruebas isquémicas es que en la cintilografía haya una isquemia en un mayor o igual el 10% del ventrículo. El ecoestrés con 3 segmentos comprometidos. La resonancia cardíaca, ¿no? Con segmento pues que es mayor de 2 segmentos con cambio de perfusión o de 3 segmentos con cambio contráctil después de la inyección de dobutamina. La angiotomografía computarizada ya nos habla de lesiones pues, proximales, arteriales o lesión de tronco, ¿no? Y nos evalúa también la arteria descendente anterior, en su parte proximal. Después la reserva de flujo fraccionado también nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Esta es una guía especial que mide la presión distal a la lesión y antes de la lesión. Cuando este es mayor de 80, ¿no? De 0.80, hablamos de que el flujo es normal. Cuando es menor, el flujo está disminuido. Entonces estos pacientes van a estudio, ¿no? Es similar acá, es similar al IFR, ¿no? Acá tenemos que encontrar un valor, si es menor de 0.89, nos va a dar también positiva para isquemia. El puntaje de Duque, miren ustedes cómo de riesgo bajo, si este es mayor o igual
a más 5. En mujeres pues, se presenta en 1% y en hombres 1.5%. Riesgo moderado de menos 10 a más 4 en el puntaje, y en mujeres 2.2%, en hombres 5.8%. El riesgo alto, menor de menos 11, en las mujeres 3.6%, en el hombre 16.6%, ¿no? Ese es el pronóstico. El score de Duque pues predice en más del 3% de eventos por año en el test ergométrico. Si tiene un test de Duque elevado, va a predecir pues más del 3% de eventos por año en el test ergométrico. Esto ocurre con un puntaje menor de 10, cuanto más negativo, peor. O sea, cuanto menos 6, menos 7 es peor, más isquemia. Una isquemia mayor del 10% en las esterografías, ¿no? Son pruebas isquémicas de alto riesgo, ¿no? Un ecoestrés con 3 o más segmentos comprometidos. O sea, son pacientes que tienen disminución de la contractibilidad por lo menos en 3 segmentos. La resonancia cardíaca con 2 o más segmentos con cambio de perfusión con 3 o más segmentos, ¿no? La angiotomografía nos evalúa pues lesiones proximales o lesión de tronco, lesión del ascendente anterior proximal. La reserva de flujo fraccionado, ya la hemos visto, ¿no? Tiene que ser mayor de 0.80. Acá la resonancia cardíaca, ¿no? La resonancia cardíaca es otro de los exámenes que nos ayuda a evaluar pues la perfusión de los diferentes segmentos, ¿no? La angiotomografía es como una coronariografía no invasiva, ¿no? Donde podemos observar lesiones importantes, ¿no? Lesiones proximales, triarteriales o lesión de tronco. No, la reserva de flujo coronario tiene índices pues, utilizados para determinar la severidad de una estenosis coronaria con precisión diagnóstica similar. IFR es igual a FFR, dice. Nos podemos ahorrar adenosina. O sea, para nosotros hacemos el FFR, tenemos que poner adenosina. Y en el caso del IFR no es necesario, ¿no? El IFR pues es el ratio instantáneo de Wii-Frey, ¿no? Y tiene resultados similares a lo del FFR, la reserva de flujo fraccionado. La tomografía computarizada multicorte se está usando bastante actualmente para ver el índice de calcificación, ¿no? Según la puntuación de Agatston, ¿no? Nos indica el grado de calcificación de las coronarias y se ha correlacionado esta calcificación con la presencia de lesiones significativas y eventos cardíacos. El índice de calcificación se ha utilizado como elemento de estratificación, pero como veremos luego, su utilidad en el diagnóstico de angina de pecho está en discusión y no hay una correlación exacta entre el grado de calcificación y la gravedad de la estenosis. La estratificación del paciente con angina estable, ¿no? El enfoque terapéutico de la angina estable ha cambiado en los últimos años, ¿no? Y después de la publicación del estudio CORAC, ¿no? 13, que no demostró superioridad en la evolución entre el tratamiento conservador y el invasivo, ¿no? O sea, si la placa está estable, se deja, ¿no? Sin tocar, o sea, sin hacer angioplastía, nada de eso, ¿no? El primer paso es actualmente obtener un tratamiento médico, ¿no? Si la placa está estable y no es de gran importancia en cuanto a disminución de la luz del vaso. Por esta razón, el problema de la estratificación del riesgo en los pacientes con angina estable y función ventricular normal ha perdido ya cierto interés y se consigue que el paciente esté asintomático, ¿no? Y si se consigue que el paciente esté asintomático y con un tratamiento médico óptimo. La meta de tratamiento, aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones isquémicas
¿Cómo se logra? Con una terapia médica óptima y revascularización. Esto es en cuanto a la parte de la insuficiencia coronaria crónica. Pues, ¿no? Ustedes ven que, en conclusión, pues, son placas estables, ¿no? Son placas estables que van a disminuir la luz del vaso y que van a producir cuadro anginoso característico, siempre relacionado a esfuerzo, ¿no? Siempre relacionado a esfuerzo. Calma, pues, con el reposo. Muy rara vez usan nitrito, ¿no? Y su duración no es más de 10 minutos, a diferencia de la angina inestable, cuya duración puede ser de 20 minutos a más, inclusive puede ir al infarto de miocardio agudo, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre insuficiencia coronaria crónica? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Al final llegaron todos, ¿no? Todos los Sí, alumnos. doctor. Como le comenté, algunos compañeros se han retirado porque tenían práctica. Claro, sí, no te Solo preocupes. 3 o 4 por ahí nada más. Muy bien, entonces el día de mañana hacemos la parte de síndrome coronario agudo, ¿no? El síndrome coronario agudo. Entonces a las 7:30 nos estamos viendo mañana, ¿ya? Listo, doctor. Muchas gracias. Cuídense, buenas noches.